actor español Helio Pedregal dijo: asumir riesgos puede ser algo peligroso o algo luminoso. Un cordial saludo y bienvenidos. Los riesgos tienen esa naturaleza. No sabemos realmente por dónde van, pero son necesarios asumirlos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Él no nos puede hacer responsable de sus errores. Nosotros no tenemos que pagar por esto. Si lo que quiere es castigarme, no me está castigando a mí. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Catherine, estás demandando a Carlos. Correcto. ¿Tu esposo? Sí, mi esposo. Ok. Explícame de qué se trata tu demanda y qué pides para resolverla. Yo solicito el divorcio, solicito visitas supervisadas por mí y la custodia total de mi hijo, porque es que este señor está poniendo en riesgo la vida de mi hijo y yo no se lo voy a permitir. Ok. Ahora explícame los hechos de lo que me estás diciendo. Este señor tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio, el cual me enteré hace poco. El niño tiene cáncer, tiene leucemia y él necesita un trasplante de médula. El hijo de él que tuvo fuera de nuestro matrimonio. ¿Y qué edad tiene esa criatura? El niño tiene 4 añitos. 4 años. Es menor que el mío. ¿Cómo descubriste que él había tenido un hijo extramarital? Porque él se lo llevó sin mi consentimiento. ¿A quién se llevó? Se llevó a mi hijo Ricardo. Se lo llevó sin mi consentimiento a hacerle yo no sé cuántos exámenes médicos. Una pruebita de para, sangre, chica. permiso que estoy hablando, no seas irresponsable. De compatibilidad, ¿verdad? Para saber si mi hijo Ricardo es compatible con él. Porque es que ni él ni la mamá del niño son compatibles. ¿Y al niño le hace falta un trasplante de médula ósea? El niño necesita un trasplante de médula ósea. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados son que mi hijo Ricardo es compatible, doctora, con el hijo de ella, porque con el hijo de ellos. Pero él hizo todo esto sin pedirte permiso, sin pedir tu autorización o que estuvieras de acuerdo, Doctora, nada. lo puso en riesgo. ¿Por qué? Al no pedirme permiso, porque es que lo que pasa es que mi niño es un niño con condición. El niño hizo meconio, él comió excremento, tuvo una infección. A la hora del nacimiento. Exactamente. Él tuvo problemas de nacimiento, obviamente pues eso tuvo secuelas. Y él tuvo un montón de convulsiones, una tras de la otra, múltiples, que tuvieron consecuencias en la salud de mi hijo. Entonces, este irresponsable lo puso en riesgo, no solamente, o sea, al llevárselo y hacer los exámenes médicos, sino que también el hecho de que él quiera poner a mi hijo en riesgo en un quirófano, poniéndole en que él quiera hacer el trasplante de médula, porque es que... Caramba, no, pero espérate un momento, Catherine, espera, a ver. O sea, yo entiendo que tu niño tiene ciertas secuelas en base a su nacimiento, que tuvo problemas en el nacimiento, pero correcto. ¿Cuáles fueron los riesgos? Hombre, si fuera donante, ¿cuál fuera el riesgo? Porque yo tengo entendido que no es tan compleja. Es complejo, doctora, ¿Sí? porque es que lo que pasa es que si mi niño se cae, si mi niño coge un rasguño y ese rasguño no se sana como se supone, se puede infectar, doctora. Pero entonces, eso puede provocar a que mi niño vuelva a convulsionar. Y si mi niño convulsiona nuevamente, mi niño muere. Okay. ¿Entiende? Y entonces, aunque quizá es el 1%, ¿verdad? En que pueda pasar en un quirófano, pero puede pasar, está ahí, se puede morir y yo no voy a permitir que la vida de mi hijo esté en juego en esto. Caramba, me conmueve y me duele lo que está pasando con su hijo, pero yo no voy a exponer a que el niño muera. No puedo. No se va a morir, Katy. Si no fuera el hijo extramarital de tu marido, porque eso te tiene que doler también, es humano. Claro. Es humano. Claro que duele. Si no fuera, y tú estás un día sentada ahí en tu página de internet, estás mirando y ves un llamado, niño de 4 años que tiene leucemia, busca donante de médula ósea. ¿Tú eres de las personas que usualmente coopera o de las que lees y reza?
porque hay de todo, ¿eh? No está mal. Si mi hijo no estuviese enfermo, si no estuviese en riesgo de muerte, yo no tengo problemas en donar médula. Ok. Pero como mi hijo sí está en riesgo a enfermarse y a volver a convulsionar, eso para mí no es negociable, doctora. Ok, yo te comprendo, muy bien. Y naturalmente tu matrimonio está irremediablemente roto. Sí, está roto hace tiempo. O sea, aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay... Ok, perfecto. Carlos. Sí, doctora. ¿Cómo respondes? Doctora, lo último que yo haría es poner en riesgo la vida de mis hijos. Doctora, son 2 criaturas, uno de 4 y uno de 7. Doctora, si algo yo hice malo, fue no pedirle permiso a ella. Pero es que, doctora, era la única manera de yo saber si mi hijo era compatible, era de esa manera, porque ella a mí me trata de ese señor, es una mujer violenta, ella me ha atacado anteriormente. 10 años de matrimonio, doctora, 10 años de matrimonio. Nace el niño al 3er año. Un año más tarde me tira con la sortija. Dejamos de tener contacto físico, mas sin embargo yo me he mantenido ahí. Mi niño nace enfermo, espérate doctora. un momento, espérate. Déjame hacer un corto receso. O sea, ya llevábamos rato separados, pero yo me mantuve ahí. Bueno, yo quiero saber por qué te mantuviste ahí, pero no te mantuviste ahí realmente, porque hiciste una doble vida. No, doctora. No, espérate un momento. En algún momento tu relación matrimonial, tú en vez de decir, dame el divorcio, que estoy enamorado de otra, tú decidiste hacer una doble vida. Doctora, lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué no le pediste el divorcio a tu esposa? Le dijiste, mira, tú y yo no nos llevamos bien, yo voy a ser el padre. Pero si uno puede ser padre y no perpetuar una relación matrimonial negativa, para luego ir a engañar a tu mujer y tener otro hijo. Si ella quiere divorciarse de mí, que se divorcie. Pero es mi niño el que está corriendo peligro de morir. Mi niño tiene 6 meses de diagnosticado y a los 4 meses dice la ciencia que es lo más que tiene un niño con leucemia si no se trata. Yo necesito que mi niño esté vivo. ¿Cómo se llama ese segundo niño? Patrick. Patrick, porque ya sabemos Ricardito y Patrick. Ahí estamos viendo imágenes de Patrick, ¿no? Que es muy lindo. Ok. Ok. ¿Qué sabe el grande del chiquito? ¿Saben algo? ¿Se conocen? Cuando yo busqué el nene y me lo llevé sin permiso, porque es que con ella no se puede trabajar, yo los llevé juntos a ellos se conocieron. Usted tenía que ver la cara de ellos cuando jugamos por primera vez piedra, papel y tijera, cuando yo les hice sus primeros avioncitos. Ricardito está contento, él siente que va a hacer algo bueno por su hermanito. Él me dice, doctora, papito, yo voy a ser como tú, porque él sabe que yo me he visto de Batman. Y dice, yo voy a ser un héroe, me dice. Y ella le quiere quitar la oportunidad a mi hijo pequeño de estar vivo cuando Ricardito no corre ningún peligro, doctora. Lo corre. Y Ricardito está manipulado por su papá. Yo comprendo. Hay algo de manipulación. Sí, lo hay. No es un niño pequeño. ¿Él vino? ¿Ricardito vino? Sí, él está aquí. ¿Y ustedes me dejan conocerlo? Claro. Seguro. Gracias. Vamos a pasar a Ricardito, por favor. Yo los récords médicos de Ricardito no vinieron acá, ¿no? Con sus récords médicos para yo saber, ¿no? ¡Hola! Ven acá, muchachito, ven acá conmigo a saludarme. Hola, doctora. ¿Tú me conoces? ¿Me has visto alguna vez en la televisión? ¿Sí? Qué bien, qué bueno. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Sí? ¿Y en la escuela cómo te va? bien. ¿Qué vas a hacer cuando seas adulto? Pero yo quiero ser científico ¿Científico de qué? de hacer pociones. De hacer pociones. Ah, como farmacéutico. O alquimista, uno nunca sabe ya. Oye, ¿conociste a tu hermanito? ¿Y te cae bien, mal? ¿Cómo te cae? Bien, ¿Te cae bien? Buena gente. Se llevan bien, ¿no? sí, Y tú sabes que él está como enfermito, ¿verdad? sí. ¿Y tú qué quieres hacer? Cuéntame. Pues darle un poquito de mi sangre para que se sienta mejor. Perfecto. Ok. Bueno.
Está bien. Oye, ¿y el otro nene vino? Sí, Patrick vino también. ¿Sí vino? Y Sandra también vino. Vamos a pasar a Patrick. Y pasa Patrick, dile al doctor Moisés Irizarry que venga también. Dile que venga también. Hola, Patrick. Ven, papito. Ven aquí, ven. Ven. Ven acá. Ven conmigo. Venga, doctora. Ven aquí conmigo. Ven. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te sientes? bien. ¿Sí? A ver, dime algo. Mira, Mr. Superman. A ver, ¿tú quieres aquí a tu hermano? Sí, ¿Sí? ¿Sí o no? sí, ¿Y te gusta jugar con él? sí. ¿Tú estás yendo a la escuela, papá? No, No estás yendo a la escuela, ¿no? Ok. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? voy a ser policía. Ah, está bien. Porque vas a acabar con todos los malos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, pues hay que ponerse fuerte para ser un buen policía. ¿Sí o no? Ok, perfecto. Ok, chicos. Ya ustedes se pueden ir. Roberto los va a acompañar. Dale la manito a tu hermano y acompáñalo allá. Ahí. ¿Tú lo conocías? ¿Tú lo conocías? Bueno, ¿No lo conocías al niño? cuando me enteré de todo el revolú, pues no, o sea, no lo había visto, pero había escuchado de él, sí. Pero tú lo viste hoy así la primera vez. Claro, muy fuerte. Es duro, ¿verdad? Claro que sí. Es duro, pues un niño. Un niño. Yo te entiendo. ¿Por qué tú viniste aquí? Porque es que yo no puedo permitir. Pero ¿por qué tú me entregaste a mí la decisión que era tuya? Doctora, pero ¿qué opción tengo? Me la diste a mí. Pero, escúchame, doctora. ¿Qué opción tengo? Que yo, por un procedimiento como este, yo mate a mi hijo. No, pero... ¿Entiendes? Porque es que puede convulsionar en cualquier Pero puede que hospital. no. Pero puede que sí, el Y riesgo puede está. salvar a un niño. Doctora, el riesgo está. El riesgo está en todo en esta vida. Se Por puede eso, haber caído de las Katy, escaleras y Por se eso es puede... que el riesgo Katy, por está. favor. Hay muchas opciones, Sí, doctora. pero ¿Por la qué no vida de buscan mi otros niño. donantes? Y tienen que pensar, ¿por qué tú no buscas otros donantes? Y tienes que pensar porque y no poner en tengo riesgo la tiempo. vida de tu hijo. No te pongas tan brava, no te pongas tan brava porque... No te pongas brava. Yo entiendo tu posición, yo la entiendo perfectamente. Yo la entiendo de verdad, te lo juro. Pero no te pongas tan brava. Porque te estás enojando con una situación de esas en la vida que no tienen... Katy, no te desquites conmigo. No tienen algo claro. No, escucha. Piensa en ese niño un instante nada más. Déjame hacer unas preguntas aquí al doctor. A ver. Katy, de jodillas te pido, por Doctor favor. Irizarry. A ver, este niño tiene esa condición que ella nos explicó. Sí. De su nacimiento. ¿Qué le causa estas convulsiones? ¿De qué son estas convulsiones? Yo tuve la oportunidad de revisar los expedientes médicos de los niños. Él, al tener una infección, ¿verdad? Por el caso del meconio que el niño consumió antes del momento del embarazo, el niño tuvo pulmonía, estuvo admitido a cuidado intensivo y empezó a tener convulsiones febriles y etcétera. Y ha tenido múltiples episodios de convulsiones febriles durante su vida. Ok. Por lo tanto, eso ya lo pone en riesgo a mayor número de convulsiones o posiblemente problemas del desarrollo. Y si se somete a ser donante de su hermano, ¿tiene más riesgo que cualquier otro niño? Como se utiliza anestesia, sí, el riesgo al donar va a ser poco para cualquier niño, cualquier persona, va a ser como de un 2 a un 3%. En el caso del riesgo va a ser un poco más alto por el hecho de que se tiene que utilizar anestesia y al utilizar anestesia, Claro. personas que tienen convulsiones Claro. pueden llegar más fácil a un A estado. convulsionar. ¿Cuánto dura ese proceso?
el proceso completo o el procedimiento del momento de hacerlo? El procedimiento de hacerlo. El procedimiento de hacerlo puede durar cerca de unos 15 minutos. Rápido. ¿Qué es lo que hacen? Se acuesta el niño, se coloca, se limpia el área, se pone anestesia y luego se utiliza una aguja, ¿verdad?, un poco ancha para entrar dentro de la cresta ilíaca en la cadera. Se perfora la cresta ilíaca y se saca ¿verdad?, lo que le dicen el tuétano de los huesos, la médula ósea. Se sacan las células de ahí y esas células se van a implantar en el otro niño para que luego que su sistema, ¿verdad?, ya se han acabado con las células malignas, pueda producir la sangre que está defectuosa en el caso de... ¿Y el tiempo de recuperación? De este niño, el niño al que se le hizo el procedimiento, puede durar de 2 a 3 semanas en que el niño va a tener dolor, puede infectarse un poco el área, hay que reducir la cantidad de actividad o que pueda meterse en el agua. La recuperación del otro niño pues va a durar unos meses en lo que su sistema se restablece. Pero fuera su salvación. Sería su salvación. Sí, doctora. La mamá de ese niño está aquí. Sí, Sandra está aquí. Vamos a decirle que pase a ver si ella quiere decir algo. Oiga, doctor, yo como sobreviviente de cáncer, ¿puedo ser donante de médula ósea? No. Yo no puedo. Si tiene historial ya de cáncer pasado, aunque esté en remisión, automáticamente queda descualificado. Uf. Hola, Sandra. Saludos, doctora. ¿Hay algo que quieras decirme? Sí. ¿A mí o a alguien aquí? Sí. Doctora, mi hijo no tiene tiempo, doctora. Lo estoy perdiendo, doctora. Yo necesito que usted me ayude de alguna forma. Yo estoy desesperada, o sea, si yo pierdo a ese muchacho, él es lo único que yo tengo en mi vida. Lo que tú quieras. Ok. Yo no la puedo obligar, pero sí puedo hacer lo siguiente. Sí le puedo pedir a todos ustedes que me siguen hace 15 años, a todos que siempre están tan dispuestos a comentar, a decir, a hablar, a decir que son partes de la humanidad, que se comuniquen con nosotros y que por favor vengan todos a hacerse la prueba y ayudar a esta criatura. Y esto tiene que ser ya, porque este niño realmente está malito y necesita este trasplante ahora mismo. Y si tú de pronto te alumbras y sientes que no va a pasarle nada al tuyo y que el riesgo de pronto se minimiza por una fe, por algo que tú sientes, siempre tienes la opción de cambiar de pensamiento. Eso es lo bueno que tenemos en esta vida. Siempre tenemos la opción de salvar una vida y de que tu hijo siga teniendo una relación con alguien a quien ya él le tiene cariño también y que forma parte de su existencia. Te concedo la demanda en su totalidad. Y te pido que si de verdad en tu alma sientes que esto puede ser, que lo permitas. Puede ser, pero con otras opciones, no con la vida de mi hijo. Entonces yo no te voy a obligar a hacerlo. He dicho. Caso cerrado. Sí. Hacemos un corto receso y regresamos pronto. Disfraz de hombre. Ahí te veo, con el mismo disfraz de los hombres. Exactamente, y cuando seguía avanzando, bueno, me